¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va, Carlos? Buen día a vos y a toda la gente. Bueno, muchas gracias por la visita y bueno, esta mañana con beneplácito nos hemos enterado a través del diario Cañada sobre este hecho que ya hace algunos días que habíamos comentado y bueno, queríamos tener detalles de cómo había sucedido todo. Sí, esto se da inicio a raíz de una denuncia radicada el día 11 de este mes, del presente mes y año, en donde se hace presente un joven de esta localidad, el llamado Hernán Jesús Churchú, de 34 años, quien vive en zona rural de esta localidad, quien manifestó que en la madrugada de ese día, tras cortar un tejido perimetral de su campo, le habían sustraído un acopladito playo de 8 toneladas, de marca Cantar. El número de chasis era 163 color verde con vivo amarillo. Esto está valuado más o menos entre 250.000 pesos y 300.000 pesos. Bueno, iniciamos las actuaciones de rigor con la intervención de la unidad fiscal de la ciudad de Cañada de Gómez, con la doctora Gabriela Lescano a cargo de la investigación y con colaboración también de la PDI, la Policía de Investigaciones, también de la ciudad de Cañada de Gómez. El día domingo, este domingo 14, cerca de la tardecita, se llega la víctima a la comisaría, en donde manifiesta, bueno, él a raíz de haber sufrido este hecho ilícito, como es frecuente y habitual en estas épocas en las que estamos viviendo, se publican en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, y manifiesta que se había comunicado su tío, quien le había hecho este acoplado es su tío, Cantarini, que está viviendo en la localidad de Pinedo, provincia de Chaco, quien le dice que él también había publicado en un grupo de WhatsApp que tiene, que son los que hacen estos acoplados, que venden, compran y fabrican este tipo de herramientas, con varios de acá de la zona de Rosario, Buenos Aires, que se había comunicado un señor de la localidad de Pergamino, manifestando que venía en la ruta, en la 18, y que ve cerca del cruce de la Muerte, que ve un acopladito de similares características que ingresó ahí por ese camino rural. Entonces me da conocimiento de eso, se le recepciona una declaración testimonial de lo que manifiesta y me dice que, le digo, bueno, vamos a sacarnos la duda y nos vamos a llegar hasta ahí sin precisar con exactitud dónde podía estar el acoplado. Entonces, en horas de la mañana de ayer, se hace presente en la comisaría, ya que bueno, en estos momentos tenemos un solo móvil, porque hay uno que está fuera de servicio, ya que tiene un desperfecto mecánico, y no podíamos ir en un móvil policial porque descuidamos la ciudad, nos quedamos sin móvil para la localidad. Entonces él muy amablemente dispuso de su vehículo particular y se fue junto a un empleado de la comisaría, un empleado policial de la comisaría, se fueron hacia el lugar, a ver si podían en alguna de esas casualidades encontrar algún camino rural, porque si bien teníamos el dato de que podía estar ahí en la zona, no teníamos con exactitud dónde podía estar. Podía haber seguido, pueden haber ido para otro lado. Entonces en el día de ayer se fueron, cerca de las 9:30 de la mañana, salieron hacia ese lugar, y en cerca de las 11:30 recibo un llamado telefónico del empleado que estaba en el lugar, que bueno, que exactamente en un campo de la localidad de Villa Amelia se encontraba el acopladito. La cabaña de La Maroma es una zona rural de Villa Amelia, que es del departamento Rosario, cerca de la ruta AO12 y cruzando la ruta 18. Bueno, inmediatamente me fui en forma personal a la fiscalía a entrevistarme con la doctora Lescano, en donde le solicito una orden de allanamiento. Con todas las medidas que me pide la fiscal, declaración del testigo, la medida que estaba haciendo el empleado policial en el lugar, fotos, coordenadas geográficas donde estaban, porque era difícil. Solicito la orden de allanamiento, esto fue ayer cerca del mediodía, a las 12 del mediodía.
¿Estaba a la intemperie, así al aire libre Sí, o en algún balcón templado? estaba en el aire, se veía desde la calle. Ah, mira que... Se veía desde la calle. Entonces solicito la orden de allanamiento, la doctora fiscal accede a mi pedido y en cerca de las 15 horas libra una orden de allanamiento, pero tuvimos ahí un problemita, un inconveniente, porque en el apuro de hacer las cosas rápidas, porque teníamos la consigna ahí y no quería que el acoplado se mueva, Claro. la fiscal me libra la orden de allanamiento porque cuando nosotros solicitamos la orden de allanamiento, la solicitamos nosotros a la fiscal y la fiscal tiene que pedir autorización al juez para que nos dé la orden de allanamiento. Claro. Es un protocolo judicial que es bastante largo. Sí, sí. Y cuando el juez la firma, el doctor de Rizardi, el juez de Cañada de Gómez, se da cuenta que la jurisdicción no le correspondía a él, porque era el juez del departamento de Iriondo. Claro. Correspondía al juez que estaba en turno de Rosario. Claro. Así que nuevamente tuvimos que hacer la orden nuevamente, y ahí la firma el doctor Lanzón, que era el juez. ¿Y ustedes ya estaban ahí en el lugar? ¿Ya habían entrado o no? No, ahí ¿Estaban estamos afuera? en la consigna esperando. Yo Claro, tenía claro. que esperar la orden de allanamiento para Claro. ingresar. Sin la orden Pero de allanamiento, la no. gente que estaba ahí, ¿sabían de lo que ya estaba sucediendo o no? Y había sospecha, porque el puestero vino a hablar con los empleados, le comentaron algo, pero bueno. Había puesteros ahí. Sí, había Estaban puestero. Ujú. Eh, ¿Y qué decía? El puestero no sabía nada. no, que decía? no sabía, Claro. que él no había estado en el fin de semana trabajando. Nos libran la orden de allanamiento firmada por el juez de Rosario cerca de las 19 horas y nos vamos hacia el lugar. Ya era de noche, llegamos cerca de las 20:30, 21 horas. Comenzamos el allanamiento y bueno, efectivamente el acoplado era... Coincidía los números. Coincidía el número de chasis, coincidía las características. Hicimos consulta con la fiscal en turno, la doctora Lescano, quien procede al secuestro del acoplado y entregárselo a los dueños. Y se detuvo a un señor de 58 años, quien es el propietario del campo, quien vive en Avenida Godoy, al 5800 de la ciudad de Rosario. Cuando nosotros le consultamos por la presencia del acoplado en ese lugar, él manifestó que el día anterior, el domingo, cerca de las 18 horas, pasa un señor en una Toyota Hilux de modelos viejos, blanca, quien le dice que ese era de su pertenencia y que lo estaba vendiendo porque no lo utilizaba, que se lo vende en 20.000 pesos y que él desconocía que era robado. Se evacuó consulta con la doctora Lescano, quien lo deja detenido por encubrimiento de robo. Se lo trajo hacia la ciudad de Cañada de Gómez, donde quedó alojado ahí en la alcaldía, y en hora de esta mañana tomaba imputativa y desconozco si todavía está detenido o recuperó la libertad. Porque no muestra factura, boleta de compra. No, nada. el encubrimiento de robo se le hicieron porque eso era algo robado. Claro. Ya se le hicieron, pero no sabía si él había sido el autor del robo o Claro. directamente lo había comprado como manifestó. Pero lo que le interesaba también, si no era él y quién lo robó, quién se lo vendió, conocer la identidad de quién se lo vendió para Y saber. coincide con la camioneta porque dicen que habían visto una camioneta por acá andando. Por No, pero zona. la camioneta que habían visto acá en la localidad, era una Saveiro. Ajá. Una Saveiro gris, blanca, de esa característica, gris claro, blanca. Porque los silos bolsa, todo eso dice que lo habían tirado, ¿no? Lo tiraron, habían en un campo enfrente de donde fue el hecho. Claro. Jurisdicción de Cañada de Gómez, yendo para allá, para el lado de Cañada de Gómez. Así que, bueno, Ahora. fue largo el operativo. Lamentablemente los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que los nuestros, de la víctima. Los chicos ya estaban ahí a las 11 de la mañana y queremos Ahora, recuperarlo cuanto antes. Y bueno, dentro de todo también estuvo la suerte de que, bueno, creo que se confiaron, digo, ¿no? Demasiado, por tenerlo al aire libre, por no haberle adulterado Lo que pasa es que era números. una jurisdicción Porque, viste, muy por ahí a lo lejos mejor de acá. adulterarle el color, viste, o algo, y bueno, ya no lo encontré más. Sí, Claro. confiaron, no era una jurisdicción muy lejos de acá que pensaban que nunca íbamos a llegar, estábamos cerca de 160, Claro. 200 kilómetros de acá, Claro. y que pensaban, era un camino rural muy angosto, lindante ahí a unas vías férreas que no se pensaban que nunca íbamos a llegar ahí. Para eso lo dejaron ahí, Claro, se claro, porque veía. pensaron que, bueno, un carro, un acoplado, bueno, no era o sea,
si bien tiene su valor, digo, pero bueno, no era una camioneta, un camión, Claro. un Sí, vehículo sí, que sí. puede tener algún GPS, digo, Claro. algún... Sí, algo que lo rastree, claro, por alarma, satelitalmente, digamos, claro, sí, claro. sí. Pensaron, bueno. Sí. Mirá vos, ¿no? Así que todo vino por, entonces, redes sociales, por grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, lo de llamaron, que lo pasarse. habían visto, sí. Claro, porque estaba la fotografía también ahí que yo lo vi En las por redes Facebook. sociales, Claro. sí, en todos lados figuraba. Y un acoplado que no se ve mucho Claro. en la zona. Si bien a lo mejor puede haber algunos más, pero con las características que había aportado la víctima y todas estas cuestiones, era difícil de que haya otro similar. Así que bueno, tuvimos la suerte de ayer primero dar con el campo, luego hacer todas las medidas procesales y judiciales que